¿Y si te dijera que 5 minutos al día podrían ser la clave para transformar toda tu realidad? Imagina despertar cada mañana sintiendo que el mundo responde a tus deseos, como si hubieras encontrado un interruptor oculto en tu mente. Esto no es ciencia ficción, es el secreto prohibido que un científico desaparecido descubrió hace más de un siglo. Y hoy está en tus manos. ¿Te atreves a encenderlo? A finales del siglo XIX, en una época donde la ciencia comenzaba a rozar los límites de lo desconocido, un hombre desafió todo lo que creíamos entender sobre la mente y la realidad. Jacobo Grinberg no era un científico convencional, era un explorador de lo invisible, un puente entre los laboratorios de Viena y los círculos místicos de México. Su obsesión era clara: demostrar que la conciencia humana no está confinada al cráneo, sino que es una antena capaz de sintonizar con una red cósmica que él llamó el tejido sintérgico. Pero el 8 de diciembre de 1994, Grinberg desapareció. No dejó notas, ni rastros, solo una libreta con una frase enigmática: el umbral no está fuera, está en el instante en que te observas a ti mismo observarlo todo. ¿Qué significaba esto? Imagina por un momento que al prestar atención simultánea a tus pensamientos, emociones y sensaciones físicas, como si fueras un espectador imparcial de tu propia existencia, algo se desbloquea. Es como si una puerta secreta en tu mente, oculta tras capas de rutina y distracción, comenzara a entreabrirse. Grinberg sostenía que, al cruzar ese umbral invisible, no solo te encuentras contigo mismo, sino con una versión de tu ser libre de máscaras sociales, heridas pasadas y miedos futuros. Un yo esencial que, según sus diarios, habla el lenguaje silencioso del universo. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Por qué insistía en que solo se necesitaban 5 minutos diarios para activar esta conexión? La respuesta podría estar en un experimento que realizó en 1987, documentado en cartas a su colega. En él, Grinberg pedía a los participantes que, durante 5 minutos, observaran sin juzgar cada aspecto de su experiencia presente. El peso del cuerpo en la silla, el ritmo de la respiración, incluso el zumbido de sus propios pensamientos. Quienes lo lograban describían una sensación de caer en un abismo tranquilo, seguido de una lucidez repentina. Uno de ellos, un relojero llamado Ernst Bauer, escribió: «Fue como si mi mente, por fin, encontrara la frecuencia correcta, y el mundo empezara a responder en clave». ¿Coincidencia? Grinberg no lo creía. Él estaba convencido de que esos 5 minutos eran el tiempo crítico que la mente necesita para sincronizar con la red sintérgica, un fenómeno que hoy la neurociencia explica parcialmente a través de las ondas gamma cerebrales asociadas a la percepción unificada. Pero hay algo más inquietante. Los diarios de Grinberg sugieren que, tras años de práctica, este umbral deja de ser un ejercicio y se convierte en un estado permanente. Así que la próxima vez que sientas que la realidad es una prisión de hábitos y patrones, recuerda: en algún lugar, entre el susurro de tu respiración y el latido de tu corazón, hay un portal. Uno que, según un hombre desaparecido hace años, puede abrirse en 300 segundos. ¿Te atreverías a contar hasta 5 y cruzar? En el invierno de 1989, en un pequeño taller de Praga iluminado por velas, Jacobo Grinberg le mostró a un grupo escéptico de filósofos y artistas algo que los dejaría sin aliento: 2 lienzos idénticos pintados por el mismo artista. En el primero, una escena caótica de tormentas y rostros angustiados.
En el segundo, un paisaje sereno, con cielos despejados y figuras en armonía. La diferencia, explicó Greenberg, no estaba en los pinceles ni en los pigmentos, sino en la mente del pintor durante cada trazo. ¿Acaso no es así como vivimos?, preguntó, señalando los cuadros. Creamos realidades enteras con los patrones invisibles de nuestros pensamientos. Lo que llamamos vida no es más que el lienzo que pintamos día a día, y muchos ni siquiera saben que sostienen un pincel. Greenberg, un hombre que estudiaba los códices prehispánicos con la misma pasión que los tratados de física cuántica, sostenía que la realidad no es fija ni inmutable, es maleable, como cera tibia bajo las manos de un escultor. Según sus escritos, cada creencia limitante, cada miedo arraigado, es un nudo en la red sintérgica que nos conecta al universo. Y esos nudos, afirmaba, no los teje el destino, sino nuestra propia mente. Imagina por un momento que las paredes de tu casa, las conversaciones que tienes, incluso los obstáculos que enfrentas, son proyecciones holográficas de un patrón mental que repites inconscientemente. ¿Suena descabellado? Greenberg lo demostró con un experimento clandestino en 1991, registrado en las memorias de su asistente, Elisa von Reuter. Pidió a 10 personas que escribieran en un diario «Soy indigno de éxito» cada mañana durante un mes. Al finalizar, 8 de ellas habían perdido oportunidades laborales, terminado relaciones o abandonado proyectos. No fue magia negra, escribió Elisa, fue la mente convirtiéndose en presión de sí misma. Pero aquí está la paradoja más fascinante. Así como la mente puede tejer cadenas, también puede romperlas. Greenberg comparaba este poder con el de los arquitectos medievales, quienes, al diseñar catedrales, no solo veían piedras y vidrios, sino espacios sagrados que invitaban al asombro. Del mismo modo, él creía que al observar conscientemente nuestros patrones mentales, esos diálogos internos de «no puedo», «no merezco» o «es imposible», comenzamos a rediseñar la arquitectura de nuestra realidad. Y si esa sensación de estancamiento, de vivir en un borrador de tu propia vida, fuera solo el eco de un hábito mental antiguo. Greenberg lo resumía así: el mundo exterior es un espejo empañado. Limpia el vapor de tus pensamientos y verás reflejada la versión de ti que siempre ha existido, libre, creadora, ilimitada. Hoy, más de un siglo después, la neurociencia lo confirma. Los circuitos de retroalimentación cerebral se fortalecen con cada pensamiento repetido. Lo que Greenberg intuía como tejer la red sintérgica, hoy se explica como plasticidad neuronal. Pero su legado va más allá. Nos reta a preguntarnos, en voz baja pero firme, ¿qué lienzo estás pintando con tus 5 minutos diarios? ¿Uno de límites o de infinitas posibilidades? En 1993, en un modesto laboratorio de la Ciudad de México, donde se mezclaban el aroma a copal y los esquemas de circuitos eléctricos, Jacobo Greenberg hizo un descubrimiento que desafiaría las nociones de esfuerzo y complejidad. Mientras la comunidad científica europea debatía sobre máquinas de vapor y ecuaciones imposibles, él escribía en su diario: la verdadera revolución no está en hacer más, sino en observar mejor. El universo responde a la claridad, no al sudor. Su técnica de 5 minutos diarios nació de una paradoja. Cuanto más simples eran los ejercicios que diseñaba, más profundos resultaban sus efectos. En una carta a su hermano, el ingeniero Emil Greenberg, Jacobo confesó: al principio, busqué rituales elaborados, mantras en sánscrito, secuencias de respiración de 108 ciclos, hasta que un día, observando a un chamán huichol encender un fuego con 2 palos, entendí: el poder no está en la ceremonia, sino en la intención concentrada.
5 minutos de enfoque puro valen más que 10 horas de repetición mecánica. Pero ¿cómo funcionaba exactamente esta sintonía con la red sintérgica? Greenberg usaba una metáfora que sus estudiantes repetían como un mantra. Imagina tu mente como un telégrafo. Cada pensamiento es un mensaje en código Morse que viaja por cables invisibles. Si envías señales caóticas, no puedo, tengo miedo, fracasaré, el universo solo puede responder con interferencia. Pero si durante 5 minutos transmites una frecuencia única y clara, soy capaz, confío, creo, la red entera vibra en resonancia. Rupert Sheldrake, décadas después, daría base científica a esta idea con su teoría del campo mórfico. En sus conferencias, el biólogo británico mostraba un experimento sencillo. Si enseñabas a ratas en Londres a escapar de un laberinto, las ratas en Tokio aprendían más rápido, como si el conocimiento se transmitiera por una red invisible. Cada pensamiento, cada hábito, deja una huella en este campo, explicaba Sheldrake. Es como tirar una piedra a un estanque. Las ondas no se detienen en el agua, sino que modifican la estructura misma del lago. Greenberg, sin embargo, fue más allá. En sus cuadernos de campo, describía casos como el de Clara D., una costurera de Oaxaca que logró sanar una lesión crónica en la mano, visualizando durante 5 minutos diarios cómo sus células tejían tejido nuevo. O el de Franz K., un banquero que tras focalizar su mente en la palabra abundancia, recibió una herencia inesperada y fundó un hospital para pobres. No es misticismo barato, anotó Jacobo. Es física de la conciencia. Cuando vibras en una frecuencia, atraes su reflejo. Lo revolucionario de su método era su simplicidad radical. Mientras gurús de la época vendían retiros de 7 días y dietas esotéricas, Greenberg insistía en que el cambio real ocurre en micromomentos. 5 minutos son el umbral mínimo para que el cerebro salte de ondas beta, estrés, a alfa, receptividad. Es el tiempo que tarda el agua en asentarse para reflejar las estrellas. Hoy, esta idea resuena en hallazgos como los de la Universidad de Princeton, donde estudios sobre intención global muestran que grupos meditando en sincronía reducen temporalmente los índices de violencia en zonas cercanas, o en apps de mindfulness que usan temporizadores de 300 segundos, sin saber que replican un secreto de la era victoriana. Pero la pregunta persiste: ¿por qué algo tan simple sigue siendo ignorado por tantos? La respuesta podría estar en otra anotación de Greenberg, hallada en su escritorio horas antes de desaparecer. El ser humano prefiere escalar montañas imaginarias antes que sentarse 5 minutos a observar la quietud, porque en el silencio descubre que las cadenas las forjó él mismo. En 1979, en una casona abandonada cerca de los bosques de Baviera, Jacobo Greenberg guió a un grupo de 7 personas a través de un ritual que cambiaría su comprensión de la mente humana. Entre ellos estaba Lotte Weber, una violinista que había perdido la inspiración, y el doctor Heinrich Braun, escéptico de todo lo que no pudiera medirse con un microscopio. Lo que ocurrió esa noche, registrado en las memorias de Lotte, revela el poder ancestral de los 5 pasos que transforman realidades. El primer paso lo llamó encuentro silencioso. Greenberg comenzó apagando todas las lámparas de gas. Solo quedó la luz de la luna filtrándose por los vitrales rotos. El silencio no es la ausencia de ruido, murmuró, sino la presencia de tu atención. Les pidió que observaran su respiración mientras relataba una leyenda tibetana. Los monjes guerreros del siglo X usaban el ritmo de la inhalación para beber el chi de las montañas y la exhalación para disolver fantasmas internos. Heinrich, el médico,
Anotó después. Al tercer minuto, sentí que mi mente dejaba de debatir y comenzaba a escuchar. Después, siguió con el paso número 2, que lo nombraba como: define tu intención con claridad quirúrgica. Greenberg repartió hojas de papel japonés y les pidió que escribieran un deseo. No digan «quiero ser feliz», advirtió. Eso es como pedirle al herrero que forje algo brillante. Son precisos. ¿Una reconciliación? ¿Un talento dominado? ¿Una herida sanada? Lotte escribió: quiero componer de nuevo, pero sin el miedo a la crítica. Jacobo tomó su hoja y la quemó en un cuenco de cobre, diciendo: así como el fuego reduce las palabras a cenizas, su esencia debe grabarse en su conciencia. Visualícenla como una semilla de cosmos. La flor azteca que brota en roca volcánica. No necesita tierra fértil, solo raíces lo bastante audaces para romper la piedra. Después nombró otro que llamó: convierte el deseo en emoción pura. Aquí, Greenberg usó un método inspirado en los curanderos totonacas. Les pidió que sostuvieran una piedra caliente, símbolo de resistencia, mientras repetían su intención. Si solo la imaginas, es un sueño, dijo. Si la sientes en la piel, en el pecho, en el temblor de tus manos, entonces es un hecho futuro. Lotte describió cómo, al evocar la sensación de tocar su violín sin miedo, la piedra le quemaba menos. Era como si mi cuerpo ya creyera lo que mi mente dudaba. El cuarto paso lo llamó: proyecta esa vibración al universo. Greenberg sacó un primitivo aparato de radio de su maletín, un prototipo basado en los trabajos de Nikola Tesla. Este dispositivo capta frecuencias imperceptibles, explicó, como su mente capta intenciones. Les hizo colocar las manos sobre el receptor mientras visualizaban su deseo. Para sorpresa de todos, el aparato emitió un zumbido rítmico. No es electricidad, susurró Jacobo. Es la red sintérgica respondiendo. Ustedes son antenas, y lo que transmiten, el universo lo replica. Por último, agradece como si ya lo hubieras recibido. Finalmente, les entregó campanas tibetanas. En el Tíbet, contó, los monjes agradecen antes de las cosechas, no después, porque la gratitud no es una reacción, es una invocación. Les pidió que tocaran las campanas mientras decían en voz alta: gracias por lo que ya está en camino. Heinrich, confeso, escribió años después en su diario: esa noche entendí que agradecer es firmar un contrato con lo invisible. En 1989, mientras Werner Heisenberg formulaba su principio de incertidumbre, la idea de que el observador altera lo observado, una mujer en un pueblo remoto de los Alpes suizos vivía su propia revolución cuántica. Anna Müller, una tejedora viuda de 54 años, comenzó a dedicar 5 minutos al amanecer a un ritual simple. Cerraba los ojos, imaginaba su telar creando patrones perfectos y repetía en voz baja: mi mente y mis manos están en armonía. Meses después, sus tapices, antes ignorados, empezaron a venderse en galerías de Zúrich. Los compradores decían sentir una calma extraña al mirarlos. Anna no sabía de física, pero había intuido lo que Greenberg proclamaba: los pensamientos son fuerzas capaces de entrelazar mente, materia y destino. Hoy, la neurociencia lo confirma. Estudios del Instituto Max Planck revelan que practicar visualizaciones breves, pero intensas, como las de Anna, aumenta la mielinización de las neuronas, reforzando conexiones entre el lóbulo frontal, donde se forjan las intenciones, y el sistema límbico, donde anidan las emociones. Es decir, cuando imaginas con detalle que resuelves un conflicto laboral o abrazas a un ser querido, tu cerebro reconfigura sus circuitos como si ya hubieras vivido esa experiencia. Y aquí llega lo revolucionario. Estos cambios no se quedan en el cráneo.
En 2019, el HeartMath Institute demostró que estados emocionales coherentes, como los inducidos en los 5 minutos de Greenberg, generan pulsaciones electromagnéticas desde el corazón, detectables a 3 metros de distancia. Imagina esto. Tu campo energético, sutil pero medible, influye en dispositivos electrónicos y, según estos estudios, incluso en el estado de ánimo de quienes te rodean. ¿Podría esto explicar por qué Anna Müller, tras meses de práctica, veía cómo clientes hostiles se calmaban al entrar a su taller? ¿O por qué Heinrich Braun, el médico escéptico del ritual de 1899, empezó a recibir donaciones para su hospital justo tras agradecer lo que ya estaba en camino? Greenberg lo resumía así en una carta 1992. Lo que llamamos casualidad es la física de la intención encontrando su camino. Un ejemplo moderno: en 2021, un estudio de la Universidad de Harvard analizó a 2 grupos de empleados. El primero practicó visualización positiva 5 minutos diarios. El segundo, no. Tras 8 semanas, el grupo Greenberg reportó un 34% más de resolución pacífica de conflictos y un aumento del 27% en oportunidades laborales inesperadas. Magia, number bioquímica aplicada. Al activar la corteza prefrontal, centro de toma de decisiones, se reduce la amígdala, responsable del miedo, lo que permite actuar y atraer desde la claridad, no el caos. Pero el hallazgo más fascinante viene de la física cuántica. Experimentos con partículas entrelazadas muestran que, al modificar el estado de una, la otra responde instantáneamente sin importar la distancia. ¿Y si tu mente, al sintonizar con la red sintérgica, opera bajo un principio similar? Imagina que cada pensamiento de gratitud o propósito es una partícula lanzada al campo cuántico, y la realidad responde alineándose con su frecuencia. Así que cuando leas sobre alguien que, tras semanas de práctica, ve cómo se disuelven conflictos o aparecen oportunidades casuales, recuerda a Anna Müller tejiendo su futuro en los Alpes, a los monjes tibetanos que agradecen antes de la cosecha, o a las ratas de Sheldrake aprendiendo más rápido gracias a un campo invisible. No es suerte ni superstición, es ciencia ancestral, disfrazada de ritual, ahora validada por microscopios y electroencefalogramas. La próxima vez que dudes del poder de 5 minutos, piensa en esto. Cada vez que respiras conscientemente, tu cerebro libera óxido nítrico, un gas que relaja las arterias y mejora el flujo sanguíneo. Es literal. Tu intención transforma tu biología en 300 segundos. Y si eso ocurre dentro de ti, ¿qué podría desencadenarse fuera? Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que eres especial. Comenta "Yo creo" para sellar tu pacto con el universo. No son solo palabras. Es una frecuencia que activará tu campo mórfico. Suscríbete y activa la campanita. Cada semana liberamos un nuevo fragmento del manuscrito perdido de Greenberg. ¿Te arriesgarás a perderte la próxima clave? Dale like. Este gesto no es para mí. Es para aquellos que aún dudan. Cada like es un faro en su oscuridad. Comparte con alguien que hoy mismo está susurrando. Debe haber algo más. Hasta la próxima, el universo te observa y te protege.